Buen día, mi nombre es Carlos Valencia, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD. Este video corresponde al componente práctico del curso de electromagnetismo, donde explicaremos dos ejercicios de dicho componente práctico. En la práctica 1, el experimento 1, son tres circuitos, uno en serie, paralelo y uno mixto, donde lo vamos a analizar. Primero colocamos las resistencias en serie alimentadas por una batería de 12 voltios de corriente directa. Los colores de las resistencias aquí están ordenados. El primer color de banda marrón, negro, y el rojo de este tercer color es el multiplicador. Entonces sería 10 por 100, nos da 1000 ohms. La segunda resistencia es verde, negro y rojo, que son 5000 ohms. Aquí tenemos con la ayuda del simulador el voltaje para cada resistencia. Aquí lo tenemos organizado en la tabla, que para la resistencia 1 el voltaje es de 1.9 voltios, para la 2 es de 9.48 volts y para la resistencia número 3 es 626 miliohms. Esto aquí ya lo calculamos con la ley de Ohm, que dice que corriente es igual a voltaje por resistencia. Aquí tenemos la fórmula para según el voltaje, según la corriente, tenemos el voltaje para cada resistencia. Cabe recordar que en el circuito en serie, el voltaje se divide por el número de resistencias y la corriente es igual para todo el circuito en serie. Pasamos al circuito en paralelo. Tenemos una batería de 12 voltios, resistencia de 10K, 2K y de 500 ohms respectivamente. Aquí tenemos los colores para resistencia 1, el marrón, que es el 1, el negro, que es 0, y el naranja, que es el multiplicador por 1000. Así igual para la otra resistencia, esos son los colores. Aquí tenemos la simulación del circuito, calculando la corriente. En el circuito en paralelo, lo que se divide entre el número de resistencias es la corriente. El voltaje permanece igual para todo el circuito. Aquí tenemos los cálculos según la ley de Ohm para cada resistencia. Tenemos la corriente total del circuito usando igualmente la ley de Ohm. Aquí tenemos organizado en la tabla los valores teóricos. Pasamos al circuito mixto, que este es un poco más complejo, pero se usan las mismas fórmulas anteriores. Tenemos los colores para cada resistencia. Aquí tenemos la simulación para el voltaje de cada resistencia. Y aquí tenemos la simulación que nos dice la corriente en cada resistencia. Tenemos la tabla organizada de los valores simulados. Aquí usamos aplicaciones del circuito en paralelo para hallar la resistencia de equivalentes y ir reduciendo el circuito para calcular todos los valores del circuito. Como podemos aquí apreciar en la tabla, ya con los valores simulados y teóricos de cada resistencia, podemos apreciar que son casi idénticos, muy similares. Esto se da porque el valor teórico
y el valor simulado son prácticamente condiciones ideales del circuito. Por lo tanto, no hay pérdidas, pero si el circuito se simulara de manera real, habría pérdidas no considerables, pero sí algunas, ya que en las resistencias, en los colores de las resistencias, por lo general, siempre, ellas tienen un cuarto color, por lo general es dorado, que es 5% de tolerancia a la pérdida. Aquí no lo puse porque pues si es una situación simulada, ideal. Pasando al siguiente experimento de la práctica 3, que son ya campos magnéticos. Aquí podemos ver el campo magnético, el simulador de campo magnético. Esta bobina, eso es un generador de corriente que pasa corriente alterna. Entonces genera aquí un campo magnético y esta bobina recibe el campo magnético, el movimiento de campo magnético y enciende el bombillo. Aquí se alcanza a ver un leve brillo. Si bajamos la potencia de la energía, el bombillo se empieza a apagar y el campo magnético es más débil. Si aumentamos el número de vueltas de esta bobina, podemos ver cómo se incrementa el brillo porque recibe mayor movimiento del campo magnético, lo percibe. Aquí podemos aumentar y disminuir la frecuencia de la corriente. Si la hacemos muy débil, el campo magnético se va a mover muy leve, entonces no lo percibe esta bobina. Al aumentar la frecuencia, vemos que el campo magnético cambia muy rápido su polaridad, entonces se está moviendo, lo que genera mayor corriente para encender la bombilla. Ahora si acercamos la bombilla, lógicamente el campo magnético va a ser mayor. En este punto el movimiento del campo magnético va a ser mayor, entonces se va a detectar con mayor fuerza en la bobina que tiene la bombilla y por eso se ilumina más, porque percibe mayor movimiento del campo magnético y genera más corriente. Y así damos por finalizado este video.